medida que nos vamos al radio más largo, digamos, al límite de la sección, el radio es máximo y ahí es donde se producen las tensiones máximas. ¿Por qué nos interesa saber dónde están las tensiones máximas? Justamente porque es un punto crítico de la sección. Es donde se produce la tensión tangencial máxima y es donde puede fallar, debido al momento torsor, puede fallar en esos puntos exteriores. En los puntos que están por debajo de ese radio máximo, un radio genérico como puso Terry Rowe, no se va, las tensiones son mínimas. O sea que si no falla en donde las tensiones son máximas, menos van a fallar donde las tensiones ya no son, ya son menores que la máxima. Entonces vimos que también que este efecto del momento torsor también me produce una deformación. ¿Y en qué consiste esa deformación? Es lo que hablamos, si mantenemos una sección fija y la otra la hacemos girar, es lo que llama un giro en la sección, de una sección que la mantenemos fija con respecto a la otra. Ese giro en la sección le llamamos ángulo de torsión, que si lo dividimos ese ángulo de torsión por la longitud, es el ángulo unitario o específico de torsión, que es, haciendo una analogía, como decía el compañero hoy, se asemeja a la deformación unitaria por unidad longitudinal que habíamos visto en tracción y compresión. Epsilon, ese igual era a la deformación, el estiramiento o alargamiento dividido la longitud. Esto es lo mismo. ¿Y para qué nos sirve el ángulo específico de torsión? Y porque no, podemos, con ese dato, cualquier pieza que tenga la misma sección, y independientemente de la longitud, podemos calcular cuál va a ser la deformación total o ángulo de torsión phi, que nos sirve para saber cuánto giró la pieza. Con todo esto lo visto, ¿para qué sacamos una tensión máxima y un ángulo de torsión? Y bueno, para no apartarnos de ciertos parámetros. Uno es, como siempre, en resistencia material lo que vamos a andar por dos caminos. O dimensionamos o verificamos. Si dimensionamos, necesitamos conocer la tensión admisible que nosotros queremos, por condición de resistencia, justamente que no queremos que se supere esa tensión admisible, que es la que me garantiza de ciertos parámetros de seguridad, que es la tensión límite elástico, tangencial en este caso, dividido el coeficiente de seguridad. Esa es la tensión admisible, que debe ser mayor o igual que la tensión máxima, ¿no es cierto? Y a su vez, por condiciones de formación, por un problema de funcionalidad, como dijo la profesora, o bien por un problema de mantener la hipótesis de deformación infinitesimales o pequeñas, también limitamos nosotros a una tensión, a una deformación, a un giro admisible. Y siempre como es una manera de independizarnos del largo de la pieza, ya lo tomamos como el giro unitario, el θ, no el phi, porque eso nos independiza de la longitud de la pieza. Entonces, tomando θ, podemos decir que un valor para este material, el giro θ o deformación unitaria, tiene un determinado valor de grados por metro. Tengo una pieza de 2 o 3 metros, no me importa, multiplico por 2 por 3 y saco el giro total. Como vimos que para que se genere ese equilibrio entre los esfuerzos o solicitaciones exteriores, el torque, el torsor, y las tensiones internas generadas por las tensiones, tiene que ser un diagrama de distribución lineal, triangular. Entonces, para que se genere el momento, ¿no es cierto? Si yo integro, me tiene que dar una fuerza para un sentido y la otra, que es separada por esta distancia, me da el par interno que equilibra el par exterior. Las fórmulas para calcularlas, justamente, las que sacamos ahora, particularizando para la sección circular, son las que vimos hasta ahora. El torque máximo es 16 veces, la tensión tangencial máxima va a ser 16 veces el momento torsóide pi por diámetro del tubo. ¿Y dónde está esa tensión máxima? En la fibra extrema, donde el radio es máximo. Ahí está la tensión máxima. Y el giro unitario está en función también de la rigidez de la pieza, como dijeron hoy, de la inercia polar, que es un momento justamente de distribución de masa hasta dónde, para que, como dijo el compañero también, hay una resistencia a la deformación. No me acuerdo otra cosa, chicos, si quieren agregar algo, o si quieren preguntar algo, me están bien. A mí me gustaría charlar del tema de la importancia de las hipótesis. No sé si los alumnos a lo largo de la explicación de la ingeniera Spellmeyer notaron cómo se iban
se iba haciendo uso de cada hipótesis para la deducción de las fórmulas. Por ejemplo, ahí en la imagen que está compartiendo en el Paint, vemos que hace un planteo geométrico para hallar la relación entre los ángulos. Y esa relación surge de las hipótesis geométricas, de que las caras permanecen planas, de que lo que se produce son rotaciones relativas entre secciones, no hay otro tipo de distorsión, no se alarga ni se acorta la pieza, solamente se produce la variación de las líneas longitudinales en forma de una hélice, y también que ese planteo del arco QQ' se realiza gracias también a las hipótesis de pequeñas deformaciones, en donde los ángulos son iguales a las funciones trigonométricas seno tangente para realizar las proyecciones de los lados para el cálculo del arco. Eso es muy importante tener en cuenta, de que estamos trabajando con pequeñas deformaciones, se cumple la hipótesis de Coulomb y se llega a esta relación. Y en el planteo, en el planteo del cálculo de las tensiones también hacemos uso de muchas de las hipótesis simplificativas, principalmente la de la hipótesis de sólido elástico material hookeano, donde gracias a estas relaciones geométricas y a las hipótesis del material, nosotros podemos hacer uso de la ley de Hooke y poder llegar al planteo que requerimos. También hacemos uso de las hipótesis del sólido elástico y del equilibrio elástico. O sea, como vimos en las clases anteriores, en la primera clase, siempre se tiene que cumplir tanto el equilibrio estático como el equilibrio elástico. Siempre hay una consecuencia de acción-reacción y un equilibrio de las fuerzas para que todo este sistema se mantenga en equilibrio. Una cosita más, chicos, la importancia de que la hipótesis de las secciones que se mantengan planas. ¿Qué significa que se mantenga plana? Que solamente vamos a considerar que no va a haber otra deformación, o sea que el giro y la sección no se van a deformar, porque si se deformaran las secciones, por ejemplo, de esto que es plano, terminar así, por ejemplo, una nueva sección así, significa que hay una fuerza, algo que lo está provocando esa deformación. Al decir que las secciones son planas, directamente no consideramos que exista ninguna fuerza que, aparte de la tangencial o la que se genera por el torque, y no ninguna fuerza en el sentido longitudinal, una fuerza, digamos, axial o de tracción o compresión que me deforme la sección. Entonces, justamente con la hipótesis de que las secciones se mantienen planas, hipótesis que en la realidad se verifica bajo este tipo de pieza, bajo esta sección, con esta hipótesis estamos diciendo que no aparecen tensiones normales en la sección. Esa es la importancia y el hincapié que se le hace que las tensiones deban permanecer planas. Con esto yo me aseguro que no aparece tensión en el sentido longitudinal. Otra cuestión que me parece interesante mencionar para enlazarla con el concepto, con la clase teórica pasadas de esfuerzo normal, es cómo la resistencia de materiales es una ciencia experimental y tiene su planteo teórico analítico en las gráficas, por ejemplo, de las barras que se deforman, que tienen las líneas antes de la deformación. Eso nos permite formular las hipótesis, porque se hace primero un análisis de tipo experimental. La gente que desarrolló, los investigadores que desarrollaron estas teorías que ahora nosotros hacemos uso, hicieron primero análisis experimentales de distintos materiales, dibujarle las grillas y someterlos a estos esfuerzos puros, ya sea de tracción o de torsión, como en este caso, y ver las distintas deformaciones, y a partir de eso se comprobó, bueno, si se dibuja la grilla, cuando se la somete a un par torsor, se produce, las caras permanecían planas, las líneas longitudinales se transformaban, inicialmente rectas, se transformaban en hélices, eso da la presencia de distorsiones. Teresa, ¿puedes poner la imagen de la barra de goma donde se ve bien el cubito cizallado? Sí, sí. Está en la otra. En la otra. Sí. Eso está espectacular. O sea, si nos ponemos a ver desde el punto de vista de las representaciones que se dan en las teorías, en los libros, cuando hacemos un análisis del cubito diferencial y de las tensiones y sus deformaciones,
Vemos que cuando está en la presencia de un estado de corte puro, donde hay solamente tensiones tangenciales, se produce el cizallamiento del cubito, se pone en evidencia en esa imagen de manera experimental el cambio de forma que se produce en una parte de la pieza. Y con eso vemos que solamente en esa instancia experimental de la barra de goma vemos que se produce el cambio de forma únicamente, pero no hay cambio de volumen, y ahí se puede inferir de que solamente existen tensiones tangenciales y no existen tensiones normales que comprimen o alargan a ese cubito. No sé si se entiende. Es muy importante esto porque las instancias, todas las teorías que nosotros vemos, o sea que vemos las formulaciones y vamos a seguir viendo a lo largo del curso y en la materia siguiente, están respaldadas por una instancia experimental, están respaldadas por una instancia, tiene su correlato experimental que lo validan. O sea, no es que estamos haciendo deducciones porque sí o porque a alguien se le ocurrió mágicamente, no, sino que hay una correlación entre la realidad y la formulación. Y eso me pareció interesante mencionarlo. Correcto, o sea, todos los cálculos que usted está haciendo, si usted agarra una pieza, hacen un cálculo, cuando la ensayan deberían verificar esos valores, si no todas las hipótesis teóricas que están haciendo no serían las correctas, son valores distintos. O sea, si bien está en la parte teórica, es comprobado experimentalmente. A ustedes, el cálculo que están haciendo, si ensayan una pieza, o sale una estructura, o sale un elemento máquina, o lo que fuere, debería darle esos valores comprobados en la experimentalmente o cuando lo ensayan. Si no le da, o hay un error, algo están tomando mal, o las hipótesis no corresponden Exactamente. al trabajo que está haciendo su pieza, ¿no? Sí, es muy importante esto de las hipótesis porque son, a ver, hablando a grosso modo y en criollo, es la regla del juego, o sea, es el conjunto de condiciones que tiene que cumplir su caso de análisis, su caso de estudio, su dimensionamiento de verificación para que pueda ser aplicada la fórmula, porque las fórmulas, las ecuaciones que están utilizando derivan de estas hipótesis, como mencioné, como hablamos anteriormente, que tiene que ser, como aparece ahí, barra prismática, barra de sección rectangular que puede ser llana maciza, la solicitación tiene que ser solamente torsión, las cargas que estamos analizando ahora son estáticas, no consideramos ningún tipo de efecto dinámico, ningún tipo de movimiento, solo consideramos que se cumpla el equilibrio estático y que las cargas sean aplicadas lenta y gradualmente. La hipótesis del material, que tiene que ser material hookeano, continuo isótropo homogéneo, pequeñas deformaciones, todo se tiene que cumplir para poder garantizar. Y las hipótesis de comportamiento son las que se derivan de la instancia experimental que mencionamos anteriormente, como vieron en la barrita de goma, o sea, las secciones permanecen planas, giran, hay una rotación relativa, no existe variación de la longitud. Un trabajito que ustedes, chicos, pueden hacer es analizar la hipótesis. ¿Por qué me dice que tiene que ser la barra prismática en toda su longitud? Porque estamos analizando una barra continua con la misma sección en toda su longitud, porque hay casos de piezas que tienen secciones variables. Para secciones variables no serviría esta hipótesis. Los resultados, las consideraciones o las conclusiones que están obteniendo acá no serviría para otro tipo de piezas que no tengan las secciones constantes o que tengan secciones variables. No serviría para eso. Que es únicamente el momento torsor sea constante, quiere decir que no haya, en esa sección que estamos analizando, solamente existe lo que está diciendo un momento torsor. No vamos a analizar la influencia de otros esfuerzos, solamente estamos analizando un momento torsor. Aparte decimos que con qué material vamos a trabajar. Un sólido elástico. ¿Y qué es un sólido elástico? Es que es homogéneo, isótropo, deformaciones pequeñas y elástico. Entonces, analicen cuando ustedes no se larguen a estudiar de memoria las hipótesis. Traten de comprender por qué están las hipótesis, ¿no es cierto? Porque estamos trabajando con un tipo de material aplicado a otro material que no es sólido elástico, no sirve esta hipótesis. Las conclusiones que obtuvieron, las fórmulas que obtuvieron, no las pueden aplicar a otro tipo de material que no sea el sólido elástico que estamos analizando, o materiales que se comportan de esa manera. No hay que no hay estoy viendo el último comportamiento, no existe variación de longitud de la barra y los radios permanecen rectos. Quiere decir que hay variación de longitud de la barra, que sí que hay otro esfuerzo que está molestando. Hay una tracción o compresión. Entonces acá no tiene que haber ningún otro esfuerzo, solamente la torsión. Y los radios permanecen rectos. ¿Qué quiere decir? Que no hay deformación en la sección. Tienen que permanecer, se basa más que nada en la primera hipótesis, la sección se permanece plana, ¿no? Correcto.
No, no sé si quieren preguntar algo los alumnos. Sería interesante saber su opinión, dudas, lo que sea, hagamos estas clases más dinámicas, expresen sus inquietudes, qué les pareció, qué dudas o qué contribución pueden hacer, como uno de los alumnos que no tiene su nombre escrito, que comentó algo, que hizo un comentario acerca de una analogía. Me parece perfecto. O sea, si ustedes quieren sumar algo que contribuya al aprendizaje de los demás o a darnos otra perspectiva y charlarlos entre todos, la idea es que ustedes aprendan y que esto sea un intercambio de ideas. Profe, yo quería hacer una consulta con el tema que dijo recién de que tiene que ser la longitud de la barra siempre continua. O sea, ¿qué pasaría en el caso de que tuviese una barra donde tuviera una sección, una parte, y después otra parte sería otra sección un poco más gruesa? Se tendría que aplicar, o sea, dividir la barra en la parte de la barra que tenga una longitud, calcularla todo en ese punto, en esa parte, después calcular en la otra sección donde o más gruesa o más fina la barra, y sumarla a los dos, o cómo sería el planteo en ese caso. Vamos, ¿respondo yo o quieren responder alguien? Vamos a ir viendo ese tipo de casos porque en muchos elementos de máquina o estructuras se presentan elementos donde la sección varía respecto a la longitud, o sea, tiene discontinuidad. Eso se da mucho en los árboles y ejes, por ejemplo, lo vamos a ir viendo. Pero nosotros analizamos una sección específica de la barra. Nosotros hacemos el planteo general de la metodología de cálculo que nosotros hacemos es, primero analizamos el caso, lo modelamos, hacemos un análisis de carga, un análisis estático, determinamos los diagramas de solicitaciones y determinamos la sección más crítica donde nosotros podemos considerar que puede iniciar la falla. En este caso, por ejemplo, como está dibujando Teresa, una barra con dos secciones, vamos a tener una sección fina, una sección más gruesa, más secciones todavía. Más secciones. Se van sumando secciones. Vamos a tener que hacer el análisis de esa pieza, o sea, determinar en qué intervalo, en qué sección, en qué tramo se van a producir las solicitaciones máximas. Después, a su vez, si va a estar acompañada de otras solicitaciones. Además, como habíamos mencionado anteriormente, nosotros nos basamos en las hipótesis de sólido elástico, isótropo, homogéneo, continuo. Y aquí vemos que la hipótesis... ¿Qué hipótesis se viola en este caso, chicos? La de sección uniforme. La de sección uniforme. Claro, va por ahí. No tiene la misma sección en toda la longitud de la barra. Está bien. Exactamente, de la sección. Se viola la hipótesis de la continuidad, como dijo, sí. O sea, no es una pieza continua, sino que es continua por tramos, diríamos. O sea, un tramo de una sección es continuo, después se produce lo que es una discontinuidad o cambio de sección. Y bueno, nosotros después más adelante vamos a ver qué pasa también cuando tenemos estas discontinuidades, que se producen el fenómeno de esfuerzos localizados, concentraciones de tensiones. Y después vamos a ver cómo salvar esas discontinuidades. Acá. Para calcular los valores de los momentos de torsor que está actuando en cada tramo de una pieza, una solicitación, ustedes arrancan por los problemas estáticos. Arrancan del sólido, vertical y deformable, o sea que no les importa que es más grande el circular. Lo consideran como uniforme y calculan los momentos torsores. Entonces calculan por método de estática, considerando que están trabajando con un material rígido y deformable, calculan los valores de la solicitación. En el caso del torque 1, el torque 2, o el torsor 1, el torsor 2, el torsor 3 que marcó la profe. Eso sale de la estática. Cuando ustedes analizan la sección que ustedes quieran o la sección que tenga mayor
momento torsor tenga, porque es la sección más complicada, porque es la que más solicitada está, y tiene que analizar justamente para dimensionar por condición de resistencia esa sección que usted está trabajando. Ahora, por condición de deformación, sí, ahí ya la deformación varía van a tener que, la deformación de cada tramo se puede llegar a sumar, hacer una superposición de efectos que lo que se deforma el tramo 1 más lo que se deforma el tramo 2 más lo que se deforma el tramo 3 es la deformación total. O bien no tan así si lo ven que en el caso que fuera un solo momento torsor, va a ser el giro, por más que tenga secciones distintas, uno solo, porque es un solo momento torsor. Entonces ahí va a ser, el giro va a ser el mismo en todas las tres secciones. Para el cálculo por resistencia, partiendo del valor que ustedes calculan de la estática del momento torsor, ya sea supongamos que el momento en 2 sea el máximo, sea el más grande, toman la sección más complicada de ese tramo y calculan las tensiones. Ahora, para calcular la deformación total de la pieza, no, ahí sí incluye la inercia de cada uno de los tramos. Claro, cuando si tenemos, digamos, barras de secciones variables, pero por tramo, podemos hacer el cálculo tomando como cada uno de esos tramos, fíjense, esta es la solicitación de torque, como si el momento torsor fuera constante en cada uno de esos tramos, ¿sí? O sea, esto es factible hacer esa superposición de efectos, vamos a decir. Lo que le está diciendo el ingeniero es que también es factible calcular la rotación total de este extremo 1, por ejemplo, respecto de donde está agarrada o empotrada la barra, haciendo, vamos a llamar la rotación total relativa entre estas dos secciones, haciendo la rotación de esta sección, vamos a hacer la rotación relativa entre R y 2, ¿sí? Más la rotación relativa entre 2 y C, vamos a llamarla acá, entre 2 y C, porque ahí qué es lo que pasa, si bien hay un momento torsor constante, la sección varía, más la rotación relativa entre C y 1, ¿sí? Entonces es posible en estos casos determinar la rotación total de la barra entre estas dos secciones extremas como suma de las rotaciones parciales de cada uno de los tramos. Eso es válido. Ahora, si la sección ya tiene una variación, no es por tramo, sino una variación continua, bueno, yo creo que hay que buscar en la bibliografía, pero debe haber alguna, en realidad en cada sección en sí, no habría problema, aunque tenga una variación continua, de calcular, de usar esta fórmula, porque el momento de inercia polar lo vamos a tener que calcular para una sección determinada, ¿sí? De alguna manera se pueden usar estas fórmulas con ciertas recomendaciones, ¿se entiende? Bueno, lo que yo quería mostrarle algo era que la distribución de las tensiones tangenciales, o sea, las tensiones tangenciales en la cara de la sección van a ir teniendo lo que dijimos, esta variación lineal, ¿sí? Para cualquier punto, por ejemplo, de la periferia de la sección, acá o acá, siempre se van a ir dando las tensiones tangenciales máximas, ¿sí? Esto se va dando como por líneas circulares o concéntricas, digamos. O sea, por ejemplo, para cualquier punto ubicado en esta circunferencia, bueno, las tensiones serán las mismas. Solo fíjense, el valor de las tensiones será la misma. Fíjense que solo va cambiando de dirección esa tensión tangencial dependiendo de dónde nos ubiquemos, ¿sí? También puede ser a esta distancia, en este punto va a tener siempre la tensión tangencial, tiene una dirección, fíjense, perpendicular al radio, ¿sí? Siempre, cualquiera sea el punto que estamos considerando, la tensión tangencial siempre tiene una dirección perpendicular al radio. ¿Eso se entiende?
Y en relación con esto, bueno, fíjense que si nosotros ahora, esta es la longitud de la barra. Si tomo un elemento diferencial acá, sobre la longitud de la barra, sobre un elementito así, ahí, lo voy a dibujar más grande acá. Siempre el estado de tensiones en un punto lo analizamos, recuerdan, con un elemento diferencial. Este elemento diferencial, este es el diferencial de z, como veníamos analizando, un diferencial de longitud, y esto sería un diferencial de ρ, como vimos en la teoría, a una distancia ρ, bueno, del centro, ¿sí? Meo mi dibujo, pero bueno. Fíjense entonces que sobre esta superficie, ¿sí? Que sería como la superficie acá de la sección transversal, aparece la tensión tangencial siempre en dirección perpendicular, vamos a suponer que este es el radio ρ, ¿sí? Siempre en dirección perpendicular al radio ρ. Del otro lado, en la otra cara, de este cubito diferencial, tendrá que aparecer una tensión tangencial que restituya el equilibrio, ¿sí? Sumatoria, esta tensión por el área nos tiene que dar una fuerza que va para un lado o para el otro, hay equilibrio, ¿sí? Entonces esta es una tensión tangencial. Pero a su vez, fíjense que esto, si estuviera así, está rotando, no está en equilibrio. Entonces debe aparecer, ya me faltó una cara, bueno, voy a dibujar acá la otra cara que me falta, más o menos. Si nosotros lo dejamos así, ahí puede haber un equilibrio de fuerzas acá haciendo la tensión por el diferencial de área, que en este caso el diferencial de área será este diferencial de ρ por un diferencial de phi, si quieren. Y esto se genera una fuerza en un sentido y en el otro, que si hacemos sumatoria de fuerza está en equilibrio. Pero si hacemos sumatoria de momento, esto no está en equilibrio. Fíjense que genera un momento, no en el plano de la sección transversal, sino en el otro sentido, que no está equilibrado. Entonces, necesariamente deben aparecer tensiones tangenciales que se llaman tensiones tangenciales recíprocas, ¿sí? Que lo que hacen es restituir, en realidad aparecen para que se cumpla el equilibrio de las tensiones en este punto. Y fíjense que estas tensiones tangenciales recíprocas, estas tau recíprocas, lo que hacen es producir un giro contrario, o sea, las tensiones recíprocas producen un giro contrario a las tensiones que aparecen en la sección transversal, ¿sí? Estas negras, estas tensiones dibujadas en negros son las que aparecerían acá en la sección transversal. Sin embargo, en la dirección longitudinal también aparecerían tensiones recíprocas. Con eso nos aseguramos el equilibrio de las tensiones en este punto, ¿sí? Si recuerdan de la primera clase, eso era, en la primera clase habíamos visto lo que se llamaba, yo nada más que para ir recordando lo que fuimos viendo en distintas clases, para ir un poco relacionando, pero si recuerdan en la primera clase, habíamos planteado justamente, a ver si habíamos planteado o no, porque ahora no me estoy acordando. No, creo que no lo habíamos planteado, que debe existir un equilibrio entre todas las tensiones que pueden actuar en un punto. Y ese equilibrio se manifiesta como tanto la sumatoria de las fuerzas como sumatoria de momentos igual a 0, ¿sí?
donde las fuerzas van a ser las tensiones por el área donde están actuando. Entonces, como en este caso, para que haya un equilibrio de las tensiones tangenciales deben aparecer estas tensiones recíprocas, ¿sí? Que mantienen el equilibrio tanto de las fuerzas, ven que están las fuerzas en equilibrio, como de los momentos, ¿sí? Anulan los momentos en un sentido y en el otro. Esto se demuestra, haciendo el equilibrio de estas tensiones, se demuestra que estas tensiones recíprocas, ¿sí?, que son las tensiones que concurren a una misma arista, deben llegar las tensiones recíprocas y a su vez esas tensiones recíprocas por equilibrio deben tener el mismo valor. Eso se llama teorema de la reciprocidad de las tensiones tangenciales, que dice que las tensiones que actúan en planos que concurren a una arista en común deben tener la misma magnitud, pero sentido contrario. Esto es para producir o generar el equilibrio de tensiones en el punto en que estamos analizando. Entonces, en este punto donde estamos analizando, estas tensiones, las negras y las rojas, tienen que tener el mismo valor. ¿Y cómo vamos a llamarlas a estas tensiones? Si el eje longitudinal es el eje Z, estas tensiones, ¿se acuerdan que las tensiones tangenciales las identificábamos con dos subíndices? Una respecto del plano en el que actúan, estas actúan en un plano, vamos a llamarle Z, en la dirección, si quieren, acá vamos a hacer, pero vamos a tomar esta así, no importa, vamos a tomar como esta Y y esta X, ¿sí? Como si estuviera rotado el círculo. Y esta es la dirección Z, no está muy bien, no me sale con el Paint el dibujo en este momento, pero bueno. Esta tensión tangencial, como está actuando en un plano, este plano es perpendicular al eje Z, se llaman tau Z y actúan, vamos a suponer, está una chanchada acá el dibujo, pero, y actúan en la dirección de X, vamos a suponer, ¿sí? Entonces se llaman tau ZX. Y la de la cara contraria también, tau ZX, actúan en un plano Z en la dirección de X. Vamos a llamarle la dirección de X. Sin embargo, estas tensiones recíprocas, fíjense que actúan en un plano perpendicular al eje X, o sea, este plano sería perpendicular al eje X, entonces serían tau X, pero en la dirección de Z, tau ZX. ¿Se acuerdan que así identificamos? Voy a dibujar mejor en la dirección Z. ¿Se acuerdan que así identificábamos a las tensiones tangenciales? El primer subíndice indicando la dirección del plano en el que actúan y el segundo subíndice indicando el primer subíndice indicando el plano en el que actúan, el segundo subíndice indicando la dirección. Entonces, por equilibrio deben aparecer estas tensiones recíprocas, que son tensiones que se dan acá en la dirección longitudinal de la pieza. Entonces, podemos ver acá en esta filmina, ¿sí?, el estado de tensiones en cualquiera de estos puntos. Tenemos las tensiones que se dan en la sección transversal, ¿sí?, que es la que estuvimos calculando, y las tensiones recíprocas que se dan en la dirección longitudinal, que tendrán el mismo valor que las tensiones que se producen en la sección transversal. Y la misma distribución, ¿sí? Si hacemos un corte, vemos que acá hay en la sección transversal una distribución lineal, también esas tensiones en la dirección longitudinal van a tener una distribución lineal. Como en este ejemplo que se ve, por ejemplo, la madera resiste muy poco, o sea, tiene una resistencia a las... por ejemplo, si en una barra de madera
donde las fibras longitudinales del material están alineadas con el eje de la barra, vamos a ver que estas tensiones tangenciales van a producir una apertura, ¿sí? Están como cortando en forma longitudinal a estas fibras de la madera, ¿sí? Por ejemplo. Pero, ¿la madera cumple con isotropía o no? La madera está muy bien, la madera no es que cumple con no es isótropa porque dependiendo de la dirección en la que tomamos las solicitaciones, la resistencia, las propiedades del material, las propiedades de resistencia al material no son las mismas, pero dentro de cierto entorno, o sea, para una misma dirección se puede tomar con, a ver, Julián, capaz, y vos está por comentar algo. Claro, dependiendo, o sea, tiene es un modelado muy marcadas las propiedades que sí podría tomar como isótropo, digamos. Sí, claro, o sea, la madera es como que tiene propiedades muy marcadas en sentido longitudinal y transversal a las fibras de la madera. Entonces, en sentido longitudinal va a tener una resistencia que podríamos considerar homogénea, o sea, una distribución de sus propiedades homogénea, y en sentido transversal va a tener otra resistencia completamente diferente. La madera es básicamente un material compuesto que son fibras en una matriz embebida, por decirlo de una manera simple. Y va a tener una resistencia en sentido longitudinal y otra resistencia en sentido transversal a esas fibras. Pero se puede aplicar en cierto entorno la fórmula de cálculo considerando cómo estás calculando los esfuerzos, las deformaciones y las tensiones. Si estás calculando unos esfuerzos que están actuando en una resistencia en el sentido transversal o longitudinal, se llega a fórmulas como las que aplicamos. Pero en general no es un material isótropo. No es isótropo, pero según, por ejemplo, si yo estoy traccionando en el sentido de la fibra de la madera, la considero como que la tracción que yo tengo a lo largo de la madera sí tiene un comportamiento isótropo. Ahora, no en el sentido transversal. Cuando analizo una conversión en el sentido transversal es otro el valor. En el caso acá del torque está incluyendo las tensiones, la resistencia de las fibras longitudinales, porque yo estoy torsionándola y vemos que se fisuró a lo largo de las fibras longitudinales. O sea que considero que el comportamiento longitudinal sí sería isótropo. El material no lo es en sí, no es correcto. Esto es justamente lo que hablábamos de modelar los materiales. Para determinados esfuerzos podemos considerar esa isotropía, digamos. Bien. Vamos a analizar un poco entonces el estado de tensiones que se genera para esta barra a torsión. Justamente estos cubitos diferenciales en los que podemos decir, tomando un elemento como marca acá, ¿sí? Vamos a ver entonces, uy, qué feo el dibujo. Yo estoy compartiendo, sí, ¿eh? Sí, se ve. Bueno, si tomamos un elemento ahí diferencial, este que estamos tomando acá, este sería la longitud de la barra, un diferencial de Z. Esto es lo que llamamos este ancho, el diferencial de ρ. Vemos entonces que en este punto se produce una tensión tangencial que, como vimos recién, llamando Z a este eje ahora lo vamos a llamar I, esa tensión tangencial se denomina tau ZI. Y aparece entonces en la dirección longitudinal una tensión tangencial recíproca que será tau y Z. Ahora cambié los ejes, pero para darle la misma forma. Y por supuesto en los otros planos del cubo también aparecerán esas tensiones tangenciales. Que vimos que por el teorema de reciprocidad de las tensiones tangenciales, estas tensiones tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Ahora bien, si esto se tratara
de un material dúctil, o, a ver, esto lo puedo dibujar también, si quieren, visto desde acá al frente, ¿sí? El mismísimo dibujo. Porque quiero hacerle una analogía con lo que vimos justamente de la verificación experimental. Fíjense que habíamos visto por acá, cuando analizábamos, ay, se me perdió. Cuando analizábamos aguárdenme un momentito. Quiero mostrarle algo. Cuando evaluamos experimentalmente lo que le ocurría a la barra, fíjense que el cubito, este cubito, lo que le pasa es que se deforma, ¿sí? Justamente debido a estas tensiones tangenciales, este cubito cambia de forma, ¿sí? Y es lo que experimentalmente, acá voy a hacer, debido a estas tensiones tangenciales, este cubito cambia de forma. Si no, no se ve bien. Y es lo que se observa justamente en este cubo diferencial en la verificación experimental. Es decir, que acá existe esfuerzos tangenciales, ¿sí? Que es lo que yo escribí acá en este, perdón, ahora les muestro más grande. Acá existen esfuerzos tangenciales que generan la distorsión de este elemento diferencial, ¿ven? El análogo a esto. ¿Se entiende eso? Las tensiones que se producen en la sección transversal van a ser en este caso estas verticales, esa es la sección transversal, y las tensiones recíprocas en la dirección longitudinal son estas las que se producen en estos planos horizontales. Ahora bien, si este material es dúctil, nosotros vimos que los materiales dúctiles, un material dúctil falla por los esfuerzos tangenciales máximos, es decir, que en este caso esa tensión tangencial que calculamos, mientras se mantenga menor al límite elástico de los esfuerzos tangenciales es suficiente, ¿sí? Bueno, si quieren dividido una seguridad le vamos a dar. En el caso de los materiales frágiles, y el material es frágil, habíamos visto que el material frágil fallaba por los esfuerzos normales máximos. ¿Se acuerdan? Una barra a tracción de un material frágil se rompía donde los esfuerzos normales resultaban ser máximos. Entonces, en el caso, si esto fuera hecho de un material frágil como una tiza, ¿ven la tiza? ¿Se ve? Fíjense que si yo la torsiono, voy a romper, mi hija me va a matar porque voy a romper la tiza, pero la torsiono, ay, está fuerte, ahí está. Fíjense, alto límite último. Ahí está, exactamente. Tuve que hacer, voy a dejar de compartir acá nada más que para que se vea un momento bien la pantalla. Fíjense cómo es exactamente, la tiza es un material frágil, tuve que llevarla hasta su límite último. Un poco más arriba podés subir. Ahí, sí. Ahí se ve la hélice. Exactamente, bueno. Y ahí se ve la hélice, se ve una hélice, la superficie de falla no fue en el plano de la sección. En el plano de la sección donde
estaban actuando las tensiones tangenciales máximas, sino que seguramente en este plano de las hélices están actuando los esfuerzos normales máximos, ¿sí? Bueno, entonces cuando el material es frágil, como la tiza, vamos a tener que encontrar la ubicación de estos esfuerzos normales, ¿sí?, que generan la falla de este material. Y eso lo podemos encontrar con el círculo de Mohr, que ya vimos la clase pasada. Excelente recurso didáctico. Sí, me acordé que tenía la tiza. Si nosotros representamos el estado de tensiones de nuestro punto, ¿sí?, en un gráfico, en el círculo de Mohr, ¿qué vamos a tener? Fíjense que en este plano, a ver. No está compartiendo. No está compartiendo. Perdón. Avísenme rápido porque por ahí me olvido de que se me hace un lío, tengo miles de pantallas abiertas. Bien. Acá voy a dibujar. ¿Se acuerdan la construcción que vimos en la clase pasada del círculo de Mohr que permitía encontrar el estado de tensiones? Representaba el estado de tensiones en un punto, pero respecto de cualquier plano que lo cortemos, ¿sí? Entonces, podemos representar en el círculo de Mohr, ¿se acuerdan? El eje de las abscisas eran las tensiones normales y representábamos en el eje de ordenada las tensiones tangenciales. Y acá representábamos las tensiones que aparecían en cada una de las caras de nuestro elemento diferencial. Entonces, por ejemplo, vemos que tanto en una cara, en estas caras recíprocas aparecen tanto una tensión tangencial, solamente tensiones tangenciales, es decir, donde la tensión normal es cero. En este plano podemos decir que esa tensión tangencial puede estar representada por este valor, ¿sí? Después vamos a ver si gira para un lado o para el otro, después lo vamos a ver con mayor detalle. Y en este otro plano también solo existen tensiones tangenciales representadas que tienen en la misma magnitud, ¿sí?, pero que tienen una dirección contraria. Estas serían las que le llamamos las tau ZI, que son estas, las verticales. Esta sería la tau ZI, y esta sería su recíproca, la tau IZ. Bueno, con estos dos puntos es posible trazar el círculo de Mohr. Bueno, más o menos un círculo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, fíjense que es posible, mirando el círculo de Mohr, que es lo lindo que tiene este círculo de Mohr, es posible encontrar, y estas dos tensiones, ¿dónde se ubican? En estos planos coordenados, que le voy a poner nombre porque estoy adivinando. Este era la dirección Z y este era la dirección Y, ¿sí? Entonces, este punto representa el plano, la dirección Z, y este punto la dirección Y. ¿Se acuerdan que en el círculo de Mohr los ángulos eran el doble que en la realidad? Si acá los dos ejes Z y Y están a 90 grados, en el círculo de Mohr se representan a 180 grados. Pero fíjense que es posible girar este cubo de tensiones, girarlo en otra dirección hasta encontrar dónde los esfuerzos normales se hagan máximos. Fíjense, este punto y este punto representan el estado de tensiones en planos que han girado un ángulo, si acá es 90 grados, si acá 2θ es 90 grados, bueno, quiere decir que este cubo de tensiones
originalmente, lo voy a hacer en el plano para no hacer mucho lío, este cubito de tensiones, lo que ha hecho es girar vamos a decir, a ver, que era la dirección Z, ahora esa dirección pasó acá, vamos a ponerle un Z', ha girado acá 45 grados, ¿sí? Porque el círculo de Mohr me dice que está a 90, y entonces, si en los planos estos Z, ZI yo había encontrado el valor de las tensiones tangenciales, en estos planos que podemos llamar I', Z', voy a encontrar que solo existen, fíjense que las tensiones tangenciales acá son 0, solo existen tensiones normales, una de tracción, en un plano se producen tensiones de tracción, y en el otro plano tensiones de compresión, que son solo tensiones normales. Estas tensiones normales de tracción, estas tensiones que son, estos planos en donde se dan solo tensiones normales se llaman planos principales. Y esas tensiones también se llaman tensiones principales, ¿sí? Estas tensiones normales que toman valores máximos o mínimos, por ser una de tracción y otra de compresión, se llaman tensiones principales. Entonces, en el caso de la tiza, fíjense que la dirección de esas tensiones principales van formando justamente la hélice que vimos experimentalmente, ¿sí? Vamos a mirar en una filmina, acá. Justamente fíjense que si yo corto la barra con un plano perpendicular, con un plano normal, el plano normal siempre es perpendicular al eje longitudinal, si corto la barra con un plano normal aparecen lo que habíamos visto, las tensiones tangenciales, la tensión tangencial en el plano y su recíproca. Sin embargo, si ese mismo cubo yo lo giro 45 grados, voy a encontrar planos donde solamente la componente de la tensión tiene una componente normal. Y esta dirección, fíjense, la dirección de esas tensiones principales coincide con la dirección de de las hélices que vimos en la tiza. ¿Se entiende? Porque la tiza era un material frágil. En este caso está representada una barra de un acero de alto contenido de carbono, entonces se comporta como frágil, ¿sí? Pero fíjense que las hélices en las que rompe un material frágil están relacionadas con esas tensiones normales máximas o tensiones principales. De igual modo, este estado de tensiones, digamos, para las distintas solicitaciones lo vamos a volver a ver en una clase en especial. A ver qué más queda acá. Bueno, y justamente esto es lo que estamos representando en el círculo de Mohr, que representábamos las tensiones tangenciales en un plano y en el otro, y podemos encontrar en los puntos A y B los valores de las tensiones principales. Fíjense que, ya para ir viendo algo, el círculo de Mohr ya me está diciendo que el valor de estas tensiones normales principales es igual al del valor de la tensión, tienen la misma magnitud que las tensiones tangenciales. Todo eso sale nada más que de observar el círculo de Mohr. Bien. Sí, dice un recreo. Bueno, lo último en realidad que me queda antes de hacer un recreo, o ya están muy cansados. Bueno, hagamos un recreo, ¿sí? Hagamos un recreo y continuamos. Son las 10:15, continuamos. Si alguien quiere hacerle una pregunta, hacemos y después vamos al recreo, ¿sí?
O yo no escucho o murieron todos. Yo sospecho que murieron todos. Se fueron todos a dormir con el día de lluvia.